Entre conventillos y pobreza nace el fruto de un matrimonio marcado por la sangre más oscura y perturbadora de todos los tiempos. Concepción milagrosa o maligna rodearon el nacimiento de una de las figuras cuya leyenda aún resulta ser muy intrigante y perturbadora. Nos preguntamos, ¿qué ocurrió un 31 de octubre de 1896 en plena víspera de Noche de Brujas? ¿Qué maldición o legado demoníaco hay detrás de dicha familia? ¿Qué entidad o brujería pudo haber convocado a la semilla del mal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en La Ruta del Misterio. Cayetano Santo Godino, más conocido como el Petizo Orejudo, nació en la capital federal el 31 de octubre de 1896 y murió a los 48 años en el penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, el 15 de noviembre de 1944. Además de piromaníaco, fue uno de los asesinos múltiples más famosos de la historia criminológica argentina. Según sus pericias psiquiátricas, padecía de lo que hoy se conoce como trastorno asocial de la personalidad. Al analizar su vida se podría deducir que la falta de educación, la miseria en la que vivía, una madre abandónica y el maltrato que le impartiría su padre alcohólico influyeron en su conducta criminal. Su sobrenombre se debe a las peculiaridades de su rostro. Este estaba enmarcado por unas enormes orejas que incluso llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore Godino y Lucía Ruffo, Cayetano tenía 9 hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. Durante sus primeros años vivió en la miseria entre los asentamientos de los característicos conventillos de la época, lugares creados en la ciudad de Buenos Aires como albergues de inmigrantes europeos, cuya estructura y ambiente social se fue deteriorando con el tiempo a causa de las diferentes realidades sociales de la época, enmarcando a quienes vivían en dichos espacios como los marginados de la sociedad. Cayetano Santos Godino era constantemente golpeado por su padre y por su hermano, y a la edad de 8 años fue derivado a causa de su comportamiento macabro y no aceptado para la época en un internado para menores. Durante el periodo de internación, Cayetano lograba escaparse reiteradas veces con el fin de cometer y desatar los demonios internos que lo perturbaban, realizando y siendo autor de los crímenes más atroces jamás realizados. Alimentado por la prensa amarillista y los relatos, a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el Petizo Orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había comenzado mucho antes, cuando era apenas un niño. Revisemos su prontuario espeluznante. El 28 de septiembre de 1904, Cayetano tenía 8 años. En un baldío de la calle Estados Unidos, entre Liniers y Loria, barrio de Boedo, golpeó y tiró sobre unas espinas a Miguel de Paoli, de 1 año y 9 meses. El menor sobrevivió al ataque porque intervino un adulto de casualidad. Aún quedó con la cabeza estropeada y la cara desfigurada por varias lesiones. Fuentes del diario La Nación, publicadas el 5 de diciembre de 1912. En 1905 golpeó varias veces en la cabeza con una piedra a su vecina Ana Neri, de 1 año y 6 meses. La menor sobrevivió porque intervino al azar un adulto, pero quedó con lesiones tan graves que tardó 6 meses en curarse. La policía detuvo a Cayetano, pero a las pocas horas lo liberó por su corta edad de 9 años. Hacia fines de marzo y principios de abril de 1906, intentó estrangular y luego enterró viva a una nena en un baldío de la calle Río de Janeiro, barrio de Caballito. Cuando confesó este crimen al ser detenido en 1912, se descubrió que en el lugar se había edificado una casa de 2 pisos.
La confesión no pudo ser verificada, pero los archivos policiales registran una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de 3 años de nombre María Roca Feis, que nunca fue encontrada. El 9 de septiembre de 1908 intentó ahogar sin éxito a Severino González Caló, de 1 año y 10 meses, en un bebedero para caballos en la entonces calle Victoria, esquina Muñiz, en Almagro. El menor sobrevivió porque intervino un adulto. Cayetano fue detenido por unas horas en la comisaría 12ª de José María Moreno y Rosario, y él ya tenía 12 años. El 15 de septiembre de 1908, en la vereda de Colombres al 600, quemó con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 1 año y 8 meses. El menor sobrevivió, salvado por su madre. El 25 de enero de 1912 violó y mató por estrangulación con un cordel a Arturo La Aurora, de 12 años, en una casa deshabitada en la calle Pavón al 1541 en el barrio de Constitución. Cayetano tenía 16 años. El 7 de marzo de 1912 le prendió fuego a las ropas de Reina Bonita Vainikov, de 5 años. La nena falleció 16 días después en el hospital de niños por las quemaduras sufridas. No hubo muchas pruebas que vincularan a Cayetano con este hecho, pero nadie pudo ver al agresor con claridad. El 24 de septiembre de 1912 mató a una yegua a apuñaladas en el corralón de transportes y mudanzas, donde él trabajaba. No fue detenido por falta de pruebas. Unos días después prendió fuego a la estación BAI de la compañía de tranvías de Anglo Argentina en la calle Estados Unidos 3360. El 8 de noviembre de 1912 intentó estrangular a Roberto Carmelo Russo, de 2 años y 6 meses. No tuvo éxito gracias a la intervención de un adulto. El 16 de noviembre de 1912 golpeó a Carmen Guitone, de 3 años, en un baldío en Funes y Chiclana. La menor sobrevivió gracias a la intervención de un adulto. El 20 de noviembre de 1912 raptó de su casa en Constitución, por donde hoy pasa una autopista, a Catalina Neulener, o Neolener, de 5 años. La golpeó en un zaguán de la calle Directorio, pero un vecino lo detuvo. El 3 de diciembre de 1912 asesinó a Gesualdo Giordano, de 3 años. Lo golpeó, mordió, estranguló con un cordel y le atravesó la cabeza con un clavo, creyéndolo todavía vivo en un baldío entre las calles Brasil, Rondeau, Catamarca y Funes, barrio de Parque Patricio, donde hoy se encuentra el Instituto Bernasconi, una escuela pública. Cayetano fue al velatorio de su víctima para ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Este fue el último crimen de su carrera. El petiso orejudo fue detenido cuando tenía 16 años, el 4 de diciembre de 1912. Fue procesado por los asesinatos del niño Arturo La Aurora, de 12 años, Reina Bonita Vainikov, de 5 años, Gesualdo Giordano, de 3 años, y no se lo condenó a muerte por ser menor de edad. ¿Siente usted remordimiento por lo que ha hecho? No entiendo. Así contestó Santos Godino a la pregunta de uno de los doctores que lo examinó una vez que fue apresado, acusado de cometer numerosos y crueles asesinatos. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable por considerárselo irresponsable, aunque se decidió su internación provisoria en el Hospicio de las Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petiso orejudo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, en aquel entonces ubicado en Las Heras y Coronel Díaz. Su último traslado fue a la cárcel del Fin del Mundo en Ushuaia, hoy convertida en un museo, donde cumplió su condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidio frustrados por circunstancias, 7 incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927 se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que era el origen de su crueldad. Santos Godinos falleció en 1944. Y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera. Sin embargo,
Hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a las mascotas de la prisión, unos gatitos, y habría muerto a causa de una hemorragia interna causada por la paliza. Incluso, los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que hoy es cierto es que el petizo orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica del país. En el campo de lo sobrenatural existen muchísimas posibilidades de contacto. Este es el momento y es el caso donde durante un fin de semana del año 2019, como cierre de actividad, el grupo paranormal TDF, a quienes agradecemos por habernos permitido mostrar su material, equipo que se dedica a develar fenómenos sobrenaturales, se internaron durante toda la noche del sábado en el presidio de Ushuaia, donde habrían logrado comunicarse con el asesino serial más joven de la historia argentina. Hablamos de Cayetano Santos Godino. Mediante transmisiones en vivos por Facebook y la preparación de una logística necesaria, el equipo se internó durante 6 horas en la cárcel del fin del mundo con el objetivo de dar con múltiples anormalidades relatadas por la gente que trabaja en el presidio. Pero el objetivo principal era dar con el fantasma del petizo orejudo. Ante la expectativa de los más curiosos, Cayetano Santos Godino se habría manifestado mediante una herramienta de contacto denominada Spirit Box. El siguiente video es cortesía de Paranormal TDF, el presidio de Ushuaia, voces captadas en una sesión de Spirit Box. ¿Godino dijiste? Godino, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Escucharon eso? Creo que no. Cayetano Santos Godino, más conocido como el petizo orejudo, es una de las figuras emblemáticas más aterradoras de todos los tiempos en el campo de la criminología. Los perfiles psicológicos y psiquiátricos aún no pudieron determinar cuál era el origen de su maldad. Si el video te gustó y querés saber más sobre cuestiones que tienen referencia a lo paranormal, no te olvides de suscribirte, darle un me gusta, compartirlo y activar por sobre todo la campanita. Esto es La Ruta del Misterio.